cuando se llega a estar a menos de 30 grados de temperatura, o sea, normalmente en esta parte, ¿no? Se empiezan a no tener estos genes de virulencia, ¿correcto? O sea, a no ser patógenos. Pero cuando ni bien ingresa, empezamos a tener un aumento de temperatura y por ende también empiezan a expresarse, ¿no?, los genes de patogenicidad que sí la hacen virulenta, ¿ok? Entonces, el microorganismo, como este patógeno también quiere ser intracelular para poder llegar a transportarse a los lugares que ellos deseen, se va a llegar a tratar de que el macrófago o los neutrófilos lo detecten rápidamente, ¿ya? ¿Para qué? Básicamente para poder llegar a ser fagocitados, ¿correcto? Y dentro de estos macrófagos y o neutrófilos se puede llegar a generar una resistencia hacia el fagosoma, o sea, no se va a destruir adentro y simplemente va a lograr sobrevivir, ¿ok? Una vez que sobrevive, ese macrófago ni idea de que había sobrevivido, porque según él lo estaba eliminando adentro, ¿ok? No se da cuenta, ¿y qué es lo que hace? Empieza a movilizar, ¿no? Algunos macrófagos o algunas células presentadoras de antígeno también pueden lograr empezar a migrar. ¿Hacia dónde? ¿A riñón? No. Normalmente a los bubones, ¿ok? ¿Te acuerdas que les dije de que normalmente llegamos a tener daños en los bubones e inflamación en esa zona? Entonces aquí vamos a encontrar de que se empiezan a generar el daño en los bubones y cuando llegan a pasar a este tipo de lugares se empiezan a liberar a lo que viene a ser las Yersinia pestis. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se empiezan a observar? De que también puede pasar a la sangre, se puede llegar a generar una diseminación a diferentes lugares, ¿no? Y obviamente a dañar a nuestro cuerpo. Ahora, ustedes dirán, pero para llegar a ingresar a cualquier célula, ¿no?, se necesita también de que se dé esta invasión con algunos factores de virulencia, ¿sí o no? Y de hecho, se ha observado de que el microorganismo, cuando, por ejemplo, está a 30 grados o menos, ¿no?, se observa, por ejemplo, de que no tiene lo que viene a ser algunos genes que permiten de que su lipopolisacárido se pueda llegar a detectar rápidamente por los macrófagos y llegar a fagocitarlos y obviamente a generar todo su proceso de transporte, ¿no? Pero cuando empezamos a tener esta inhibición de algunos genes, el microorganismo ya empieza a ser detectado. Y es que no es porque sea más débil, sino que básicamente ese es su sistema para poder llegar a transportar. De que se llegue a detectar rápidamente por algún tipo de célula blanca, ¿no?, básicamente por un macrófago específicamente, ¿no?, y después lograr llegar a pasar hacia diferentes lugares. ¿Okay? Entonces, pues acá la temperatura llega a tener una importancia bastante grande, ¿no? Simplemente con la temperatura el microorganismo puede llegar a expresar o a inhibir ciertos genes que le permiten ser o virulento o no virulento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo que la pulga? La pulga, sí, es la pulguita, la de acá arriba. La pulga llega a tener una temperatura menor de 1, ¿no? Sí. Cuando sale y ya estamos dentro de lo que viene a ser el organismo humano, ahí es cuando ya empezamos a tener esta inhibición de genes que le permitirán posteriormente ser patógenos. ¿Okay? Entonces, miren lo que podemos observar en una peste, ¿no? En la peste, normalmente lo que se menciona es de que puede haber una fase preinflamatoria y una fase inflamatoria. En una preinflamatoria, por ejemplo, vamos a tener la migración, la multiplicación y la invasión inmunitaria del microorganismo, ¿okay? Pero en una fase inflamatoria ya vamos a tener esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder observar, por ejemplo? Que en algunos casos, lo que viene a ser la neumonía a partir de una Yersinia pestis
se genera normalmente de una neumonía secundaria, no es una neumonía primaria. ¿Por qué? Porque normalmente se suele dar una invasión primero a partir de los pulmones y después la diseminación por el torrente sanguíneo y llegar después a ese tipo de órgano. ¿Okay? Por eso se menciona que es una neumonía secundaria. Pero esta neumonía secundaria puede llegar a generar la diseminación del microorganismo por medio de aerosoles. Y los aerosoles llegarán a diseminarse hacia otra persona, ¿no? Y cuando la otra persona llegue a infectarse por este medio, esa otra persona recién va a generar una neumonía primaria. ¿Okay? En ambos casos, en realidad, lo que se va a empezar a generar, por ejemplo, es de que se empiecen a producir citoquinas proinflamatorias que al final, y se menciona de que es bastante parecido a generar, por ejemplo, una tormenta de citoquinas, que al final puedan llegar a dañar el epitelio. ¿Okay? Entonces, empezamos a tener daños en los pulmones, empezamos a tener septicemias, empezamos a tener tormenta de citoquinas en el lugar y obviamente también puede llegar hacia la boca. ¿Okay? Entonces, veamos un poquito sobre lo que viene a ser el otro microorganismo que ya lo han visto previamente en clases prácticas, no me equivoco. En este caso estamos hablando de leptospira, ¿no? Una leptospira, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Sí, como espiroqueta. Como espiroqueta, o sea, ¿no? Así tipo una serpentina, ¿no? Okay. Ahora, ¿era móvil o no era móvil? Sí, era bastante móvil. ¿Por qué? Normalmente está asociada a lugares con agua, ¿sí o no? Entonces sí, definitivamente es bastante móvil. Ahora, tenía también un reservorio. ¿Cuál era su reservorio? La rata, ¿verdad? Entonces, las ratas normalmente vamos a observar de que en ellas se aloja en lo que viene a ser los riñones. Y después de los riñones va a salir por la orina a generar lo que viene a ser la contaminación de lugares como charcos, por ejemplo, ¿no? O lugares inundados. ¿Quiénes son los que más van a estar en peligro de ser infectados? Los chinos. Campesinos, muy bien. ¿Pero qué tipo de campesinos? Cultivadores de arroz, muy bien. ¿Por qué cultivadores de arroz? ¿Por qué? Pero no es cebolla china. La planta que crece inundada es el arroz. Y normalmente vamos a encontrar de que pues para la colecta de arroz, para el sobre todo, tiene que haber bastante agua, ¿no? E imagínense que este tipo de personas que cultivan arroz llegan a tener algún tipo de herida y que toda la inundación que ven acá está llena de leptospira. Obviamente va a ser un poco difícil para ellos. ¿Okay? Habrá otro tipo de personas que estén constante peligro. Llenan todo de agua. Les salen arañas. ¿Cuáles? A recolectores de basura. ¿Por qué? Voy a pescar acá en la utilizamos para... Por las ratas. Por las ratas, ¿no? De hecho, las ratas van a estar orinando en donde se les dé la gana, entonces al final pueden llegar a tener algún tipo de contacto. O sea, si digamos están en zona cuando hay, por ejemplo, la luna de niños, sí, muchas veces ese tipo de personas sí logran tener algún tipo de riesgo, ¿no? Pero no siempre, no todos los policías, ¿no? De hecho, los policías que tú mencionas, que normalmente suelen ir y ayudar en un tipo de desastre natural. ¿Por qué? Porque en un desastre natural vamos a encontrar de que todas las casitas de los microorganismos como estos van a empezar a ser eliminadas, ¿no? O sea, se va a caer todo y las ratas van a empezar a salir. En una inundación, en un fenómeno del niño que llueve mucho, por ejemplo, también vamos a encontrar ratas que empiezan a salir, ¿no? Y así. Entonces, también puede ser, ¿no? Los policías, pero solamente en ese tipo de situaciones. ¿Otra persona? Los pesqueros de agua dulce. o sea, los que están en lagunas. Puede ser en lagunas, ¿no? O sea, los pescadores artesanales quizás, ¿no? Pero a veces en las lagunas, como a veces aquí, al menos en Perú, son tan eutrofizadas, ¿no? Que a veces ya no hay ni siquiera pesca, ¿no? Pero sí puede ser, en lagunas pequeñas, ¿no? ¿Como de Hathaway? ¿Algo más? Los cocineros, como el de Chefcito.
No sé, ¿qué tipo de cocineros? Los que cocinan Pero ahí sí ya lo ¿La de compraron. cocinar ratas? es el comercio. El chino. Ah, ¿Qué es eso? Bueno, depende, ¿no? Actualmente en los restaurantes ya hay bastante regulación con respecto a la presencia de este tipo de plagas. No tiene que haber, se supone, ¿no? Y por eso es de que tienen un almacén, por eso es que tienen que estar bien cerrados, etcétera. Pero, pues ya hemos visto de que siempre hay cierre de bastantes de estos locales, ¿no? Que parecen limpios por fuera, pero que por dentro está lleno de ratas. Entonces sí, puede llegar a tener, sí, un cierto peligro. ¿Habrá otra cosa? Los veterinarios también. Sí, claro. La leptospira, chicos, no solamente es una leptospira humana, por si acaso. ¿A qué otro animal le puede llegar a dar? A los perros. A los perros, creo que también. Gato. Sí. Por comer. ¿A lo qué? Los chifas, a los chifas. Sí, o sea, los chifas son los más cochinos muchas veces. Pero en realidad sí, los perritos suelen tener un tipo de leptospira de un serotipo en específico, ¿ok? Que suele ser bien agresivo para ellos, pero no para nosotros. O sea, no es que porque ellos tengan leptospira ya nos vayan a infectar, no necesariamente, porque dependerá del serotipo que lleguen a tener ese tipo de perritos, ¿ok? Y de hecho, la leptospira es una de las pocas bacterias que pueden dañarte hígado, riñón y pulmón a la vez. O sea, te daña todo y te deja ahí tirado y horrible. Yo he visto casos de perritos con leptospira. Obviamente sabemos de que no estamos en ese tema, pero para que sepan, ustedes si tienen perros, ¿no? Lo ideal es que les pongan la vacuna contra la leptospira. Hay una vacuna, entonces utilícenla. ¿Por qué? Porque el perro empieza con una gripe, tal cual como lo vamos a ver nosotros aquí. Y después empieza a fallarle el hígado, luego le empieza a fallar el riñón. Y al final, el perrito, ¿qué necesita? Si te falla el riñón, ¿qué necesita? varicela. Diálisis. ¿Y ustedes creen que diálisis es equipo a perros? Hay una sola veterinaria, creo que yo he visto, que hace diálisis para perros. Y no está barato. Según yo era lo Ahí te sacan el alma, corazón y vida para poder llegar a sobrevivir a tu perrito. De verdad. Vacúnalo, haz prevención antes de que te cueste tanto. Y de verdad que se demora semanas en que el perrito se recupere bien. Y eso que ellos recuperan mucho más rápido que nosotros. Porque ellos en 3 días ya están muchísimo mejor del hígado, muchísimo mejor de todas las cosas. Pero nosotros, otra vez la situación, llegamos a tener ictericia, llegamos a tener que les menciono que es el síndrome icterico hemorrágico, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver justamente eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuántas patógenas hay? 3 especies, ¿ya? De lo que viene a ser Leptospira interrogans y 6 que son saprófitas, que en este caso son las Leptospira biflexa, entre otras, ¿no? Pero pues, como les digo, las leptospiras patógenas suelen tener serotipos distintos. No todos van a llegar a dañarte de la misma manera, ¿ok? Entonces, ahí te mencionan, ¿no? Cómo es la invasión. De alguna rata que... Pero eso está de la ratita. A mí sí me gusta la ratita. Son muy bonitas. Aunque, Félix, ¿tú tienes ratitas? ¿Y qué tal con tus ratitas? ¿Tienen vacunas? ¿No les ponen vacuna contra la leptospira? Bueno, igual tienes que... Tocó trabajar. Ya. Pero es que ahora hay veterinarias de exóticos. No sé si eso considerarán como exóticos. 5 soles. Entonces, de las ratitas, por ejemplo, pueden llegar, como les digo, a hacer los reservorios en riñones y después liberar a las leptospiras en algún lugar con charcos, en suelos que pueden contaminarse, ¿no? Y es por eso de que los perritos suelen ser los más afectados, porque ellos suelen ser los que huelen, ¿no? Orinas de otros perritos. Incluso, bueno, este es así como, No he probado, como un raro, no he ¿no? Porque yo tengo probado. perritos siempre. Y mis perritos hasta lo tratan de lamer. Sí, y después así. No he probado. No sé si he probado. Probablemente haya O sea, probado. cata pichitos. Probablemente. Así. Pero no de raza. Sí, no tiene leptospira. Y se va. No, de verdad. Entonces todos los perritos están más en contacto con orinas y por eso también pues ellos suelen ser los más perjudicados. ¿Ya? Entonces, como les menciono, la leptospira puede ingresar directamente por el contacto con orinas de roedores, por el contacto con algunas situaciones como ambientes, ¿no? O también orinas de cualquiera de estos animales, por ejemplo.
de cabras, de vacas, de chanchos, Un de mapache. perros, ¿no? También, pero como les digo, no es el serotipo tan agresivo como pensamos, ¿no? Nunca vi un Ok. mapache. Entonces, siempre va a haber como lo que viene a ser un ciclo, ¿no? En el que al final el que más sale perjudicado, ¿no? El hombre. Bueno, y también los animalitos que, como les digo, pueden llegar a dañarse los riñones y el hígado también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente acá te mencionan cómo es que llega a ser reconocido lo que viene a ser la leptospira por lo que viene a ser también, me parece, estas son células ya de nosotros. Entonces, aquí te mencionan de que hay, por ejemplo, algunos receptores que pueden llegar a ser de unión con la fibronectina, con la laminina, con el colágeno o con la elastina incluso, ¿no? Para que pueda llegar a generarse esta unión del microorganismo con lo que vienen a ser las células bacterianas. ¿Ok? Y como les mencioné, vamos a tener que esta enfermedad, de hecho, puede ser incluso autolimitada. O sea, ¿qué quiere decir? Que algunas veces te puede dar un serotipo que no necesariamente sea agresivo, ¿no? Y que simplemente pase como una gripe leve, ¿ok? Entonces esta enfermedad puede ser autolimitada en el 90% de los casos, pero si eres bien suertudo, te vas al 10% en el que sí puede llegar a generar una enfermedad grave. ¿Y qué pasa en esa enfermedad grave? Que puede dañar hígado, generando ictericia, puede generar daño en el ojo, generando lo que viene a ser uveitis, ¿no? En el músculo, generando cuánto tiempo? miositis, en las meninges, generando meningitis, pulmón, generando neumonías y riñón, generando, ¿cómo se le llama esto? Infecciones renales, ¿no? Y también el endotelio, ¿no? Generando lo que viene a ser hemorragias. Entonces, ese 10% de enfermedad grave suele ser la más complicada de tratar, ¿ok? Además de eso, te mencionan de que en el 70% de esos 10% previos que les había comentado suelen llegar a tener muerte. Bueno, suelen llegar a morir, ¿no? ¿Ok? Entonces, como les menciono acá, la patogenia de la leptospira puede llegar a generar primero una leptospiremia, que suele ser pues síntomas bastante, ¿cómo digamos así? Generales, ¿no? Que no necesariamente te van a especificar que estás ante una leptospirosis. Como por ejemplo, fiebres, fatiga, mialgias, ¿no? Signos que normalmente pueden parecer a otra cosa. Entonces, en una leptospiremia que normalmente suele ser de un estadio inicial bastante corto, ¿no? Podemos llegar a tener cualquiera de estos síntomas. ¿Okay? Pero después, ¿no? Te va a mencionar de que también podemos tener una fase inmune. Y en esta fase inmune solemos llegar a presentar, obviamente, inmunoglobulinas y a generar, en este caso, si es que no se llega a combatir bien por nuestro sistema inmune, pues empezar a generar una enfermedad llamada enfermedad de Weill. Y en esta enfermedad de Weill sí vamos a tener lo que viene a ser el daño en los 3 órganos que les mencioné previamente. ¿Ya? Entonces, esta imagen les puede llegar a permitir seleccionar qué tipo de muestra yo voy a poder presentar o solicitar a mi paciente si es que él llegase en una semana 1, en una semana 2, en una semana 3, en una semana 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en una semana 1? Si estamos hablando de una leptospirosis, ¿no? En una semana 1 va a ingresar, o bueno, vamos a encontrarla de mejor manera en sangre. Por ende, ¿qué solicitarían a su paciente en esa primera semana? Si está en sangre. Elisa, no, en micro teníamos un nombre para el análisis cósmico. ¿Serología? No. Para micro, netamente. Para hacer análisis microbiológico. Porque eso es inmunodiagnóstico. Si está en sangre, ¿yo puedo cultivar el microorganismo? Sí. ¿Cómo se llama el cultivo en sangre? ¿Cómo se llama el cultivo en sangre? Hemocultivo. En la primera semana entonces encontraremos en sangre y sería ideal sacar sangre para poder hacer un hemocultivo y esperar encontrar el microorganismo.
Pero normalmente los pacientes no vienen en la primera semana, pues, ¿no? Ya en una segunda aproximadamente. Y es ahí en donde, miren lo que mencionan, ¿no? Puede llegarse a encontrar el líquido cefalorraquídeo que pues no vas a solicitar tu líquido cefalorraquídeo porque obvio, no todas las personas les va a gustar, ¿no? Es bastante invasivo. Pero también lo podemos encontrar ¿en dónde? En la orina. Por ende, si está en orina, yo ya puedo generar ¿qué cosa? Un urocultivo, o sea, un cultivo de orina, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un posible urocultivo desde la semana 2 para adelante, ¿no? Ahora, en cuanto a la concentración de anticuerpos, de hecho, sabemos que la presencia de inmunoglobulinas M y G se van a dar a partir de una segunda semana aproximadamente, de mejor manera, ¿ya? Y siempre va a ser la primera la inmunoglobulina M, ¿verdad? Entonces, en lo que viene a ser la leptospirosis, chicos, hay una prueba en específico que vamos a ver en práctica y que se llama la prueba de MAT. No sé si ustedes ya lo habrán leído para lo que viene a ser su guideo. ¿Cómo? ¿Qué han respondido en el guideo? ¿Nunca les han preguntado sobre el MAT? Ah, el vídeo. No, el guideo pasado. Doblete. Creo que sí. Ya, bueno, ya. Hoy día entonces de repente si es que lo está por acá lo vemos, ¿ya? Pero en ese caso, pues lo que vamos a observar es de que el MAT, que es microaglutinación, ¿ok? Microaglutinación utilizando leptospiras vivas, ¿ok? En este caso vamos a tratar de determinar si el paciente tiene inmunoglobulinas, ¿ya? Y vamos a verificar con ese MAT si es que todavía está en una fase activa o no, ¿ok? Bueno, me parece de que eso lo van a ver en práctica, ¿no? Acá no está. Pero ya que sepan que el MAT justamente se hace con leptospiras vivas y de hecho no cualquier persona la puede hacer por si acaso, o sea, no todos los laboratorios lo pueden hacer porque las leptospiras, como les menciono, son bastante peligrosas de trabajo, ¿no? Entonces, ¿quién lo puede hacer? Solo el INS. El INS es el único que puede hacer las pruebas de MAT para poder verificar si es que tenemos o no tenemos una leptospirosis, ¿no? O sea, se manda la Sí muestra. puedo creer. ¿Ok? Ya. Además de ese tipo de infecciones tenemos, por ejemplo, la exantémicas, ¿no? Así escribí. En este caso suelen ser aquellas que llegan a generar erupciones cutáneas, que en este caso son llamados exantemas, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay algunas enfermedades que también pueden generar este tipo de exantemas, ¿no? Y que no necesariamente van a estar ligadas a, ¿ok? Entonces, ¿qué es un exantema? Acá te menciona de que es una alteración, como vemos aquí, ¿no? De lo que viene a ser la piel y en este caso observándose un síntoma de perfusión sistémica. Es como escribir en chino. ¿Ok? No. Ahora, este tipo de síntomas normalmente se pueden llegar a confundir con otro tipo de infección. Yo Entonces quería hay que tenerlo bastante en consideración si es que tenemos un tipo de paciente como este. Ahora, estos exantemas se pueden clasificar dependiendo de si son infecciosos, o sea, si vienen a ser a partir de un microorganismo, viral, bacteriano o de diversas fuentes, ¿no? También pueden ser exantemas que vienen a ser básicamente por algún tipo de producto médico o también por algún tipo de enfermedad extra, ¿no? Como por ejemplo las enfermedades sistémicas previamente habladas. ¿Okay? Y acá te mencionan de que tenemos algunos exantemas que normalmente nos dan la niña, ¿no? Como por ejemplo el sarampión, la fiebre escarlatina, la rubiola, ¿no? Eritema infeccioso, roseola, entre otros, ¿no? Y de hecho, todos estos de acá que vemos son a partir de infecciones virales, ¿no? De hecho, hemos hablado de algunos de ellos y también sabemos de que hay otros que tienen vacunas, ¿sí o no? Sarampión y varicela. ¿Quién tiene vacuna? Ah, ¿Fiebre amarilla? rubiola. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuál más? ¿Sarampión? ¿Sarampión? ¿Varicela? La ¿Ya? rubiola. Parotiditis, muy bien, ¿no? Entonces, aquí te mencionan las que sí tienen vacuna, las de ahí, las amarillas, ¿no? Sarampión, rubiola, varicela, parotiditis, fiebre amarilla, esas son las que sí hay vacunas contra ellas, pero contra la Coxsackie y contra el dengue obviamente no hay. De hecho, creo que habían, en uno de los seminarios mencionaron de que ya se estaban tratando de dar algún tipo de vacuna contra el dengue, ¿no? Pero pues no es 100% comprobado
¿no? Entonces todavía no hay que considerarlo realmente como una vacuna, ¿ok? ¿Y cuáles son estas? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la SPR? Que solamente tenía siglas. ¿S de qué? Sarampión. ¿P de qué? Parotiditis. Y R de rubiola, ¿no? Otros que solamente van a tener de a dos, sarampión y rubiola. Otros que van a ser de varicela y otros que van a ser la fiebre amarilla, ¿ya? El AMA también. Ahora, en ese caso, ¿no? Hay que considerar también algunas cositas importantes de estos de aquí, ¿ya? Hay solo uno de estos, de los que vamos a ver en un ratito, en este caso varicela, sarampión, paperas y rubiola, ¿ya? Solo uno de ellos llega a tener una asociación con lo que viene a ser TOC, por ejemplo. ¿Cuál es? El sarampión, ¿ya? No sé si por acá, de repente está más adelante. Pero normalmente te mencionan de que en este caso, ¿no? Vamos a tener moqueo, tos, fiebre, pero en los otros no. Es el único síntoma que bastante nos podemos diferenciar con respecto a las demás que vemos ahí. ¿Ok? Entonces, veamos un poquito del sarampión, ¿no? ¿Qué tipo de microorganismo es? Es viral, básicamente es del tipo paramyxovirus, ¿no? Es un virus del ARN, bastante contagioso con lo que viene a ser gotitas, ¿no? Y como les mencionaba, es el único el que nosotros lo vamos a considerar porque tiene lo que viene a ser una sintomatología de tos, ¿verdad? A diferencia de las otras que estábamos hablando anteriormente, ¿ok? Entonces, de hecho tiene también cierta secuencia en la que nosotros vamos a ver los síntomas, ¿no? De 0 días ingresa obviamente el patógeno, no tenemos en ese mismo día los síntomas, pero después de 1 a 2 días ya empezamos a tener lo que viene a ser la infección del microorganismo en lo que viene a ser los linfocitos, ¿no? O también en las células epiteliales de las vías respiratorias, ¿ok? El día 2 a 3 empezamos con una viremia primaria, en el 3 al 5 ya empezamos a observar multiplicación del virus, en este caso en ese epitelio, ¿no? Y después tenemos del 5 a 7 días viremia secundaria. Y así te mencionan básicamente qué es lo que puede empezar a tener. El exantema empieza a observarse al 7º a 11º día y después empezamos a tener la disminución de la viremia, ¿no? Dependiendo obviamente si es que el paciente está inmunocompetente también, ¿verdad? ¿Quiénes son los que normalmente suelen tener más probabilidad de infección? Pues los niños menores de 5 años, ¿no? Embarazadas, inmunosuprimidos, todos ellos pues pueden llegar a ser mucho más fácil de contagiar, ¿ya? Ahora, ahí también te menciona cómo es que se llega a generar la patogénesis. ¿Qué es lo que observamos? ¿Cómo se inoculará el sarampión? De manera aérea, ¿sí o no? Entonces aquí, en la siguiente me parece, vamos a ver cómo ingresa el microorganismo, genera la invasión en el tracto respiratorio y después dentro de ese tracto respiratorio empezará la multiplicación viral, ¿no? Una vez que se multiplica empieza a diseminarse generando invasión ¿en dónde? En sangre, por eso es que hay una viremia, ¿no? Después de la diseminación por sangre podemos llegar a tener diversas sintomatologías que incluyen síntomas conjuntivos, también del tracto respiratorio, del tracto urinario, etcétera, ¿no? Y posteriormente empezará lo que viene a ser el rash o los exantemas que les mencionaba, ¿no? Entonces, a partir de eso empezamos a ver si hay recuperación, si todo va bien con el sistema inmunológico o, en todo caso, si es que tenemos, por ejemplo, una persona inmunodeprimida, podemos tener otro tipo de síntomas mucho más graves, ¿no? Como por ejemplo una encefalitis post-infección, ¿no? O también una panencefalitis que mencionan, ¿no? Espera, ¿okay? Entonces, acá también te están más o menos mostrando cómo es este tipo de infección del sarampión. Te dan acá básicamente desde el día 0 en el que normalmente empezará el rash, ¿no? Porque es ahí en donde uno se da cuenta realmente que tiene algún tipo de infección, ¿no? Antes normalmente no te das cuenta, ¿no? ¿En dónde te das cuenta? Cuando empiezan a salir ya los exantemas, ¿no? ¿Ok? Y a partir de eso empezará con la cuenta de justamente si es que ya empezamos a crear lo que vienen a ser los anticuerpos. ¿No la había explicado? ¿Ok? Entonces,
Sintomatologías importantes del sarampión, tos, coriza y conjuntivitis. ¿Ya? Esos tres, básicamente. Para que lo puedan diferenciar de los otros. ¿Ok? Y acá te mencionan cómo es el ingreso, ¿no? Como les decía, el microorganismo va a ingresar por vía aérea. Y si ingresa por vía aérea, se va a adherir a lo que viene a ser el epitelio respiratorio, ¿no? En el epitelio respiratorio vamos a ver de que ingresa el virus, empieza a multiplicarse dentro de las células, utilizándolas obviamente, ¿no? Y a empezar a dañar esas zonas, ¿ok? Además de eso, también vamos a ver que se puede llegar a diseminar hacia los alvéolos pulmonares y después empezamos a observar los exantemas, ¿no? Entonces, acá también tenemos que el sarampión puede llegar a tener incluso tres fases, digámoslo así, ¿no? La fase primaria, que es la que mencionábamos que era la anterior a lo que viene a ser un exantema. La B, que puede ser la que ya tiene un exantema, ¿no? Y después la C, que en este caso es una infección terciaria, también te menciona, también te dice, en el que normalmente llevamos a ver una transferencia de la persona hacia otra. ¿Ok? Entonces, tenemos un cuadrito de diferencias entre dengue, chikungunya, zika y sarampión. Y si se dan cuenta, una de las diferencias importantes suele ser esta, ¿no? Si queremos diferenciarlo entre los cuatro, la única que va a tener tos y coriza, ¿quién va a ser? ¿La sarampión? El sarampión. Es el único que va a tener tos y coriza. Las demás no van a tener estos síntomas, ¿verdad? Pero sí pueden lograr tener, por ejemplo, los exantemas que les estaba mencionando, las mialgias en la mayoría de veces, excepto el sarampión, ¿no? Edemas en chikungunya y zika. ¿Qué más? Linfadenopatías, por ejemplo, lo van a tener todos en diferentes grados, por así decirlo, ¿no? Hemorragias, puede tenerla el dengue, ¿sí o no? ¿Han escuchado el dengue hemorrágico? ¿Sí? No, los pacientes que pueden llegar a tener hemorragias de la nada y están en el proceso de infección de dengue son los que van a llegar a tener un dengue severo. Entonces, en ese caso, estos son los únicos que pueden lograr tener hemorragias, los demás no. Hemorrágico. ¿Ok? Leucopenia, trombocitopenia, en la mayoría de veces suelen ser dengue, chikungunya, sarampión, pero en Zika no tanto. Entonces, en clase práctica, si no me equivoco, vamos a hablar un poco más de dengue, sarampión ya no. Dengue, malaria, ¿qué más vamos a ver ahí? Leptospirosis de nuevo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo los que sí generan el síndrome clínico hemorrágico, por ejemplo. ¿Ok? Y esta tablita ya la hemos visto previamente, ¿sí? ¿Me olvido? ¿O no? Esta tablita la hemos visto, me parece, cuando hicimos virus. ¿Ya? Y les mencioné de que, incluso creo que había hecho preguntas sobre esto, mencionándoles cuál es el género del virus, ¿no? De la fiebre amarilla, del dengue y del chikungunya. Sí, en la primera parte lo hice, no me acuerdo si les tocó a ustedes, pero sí lo puse. Entonces, si se dan cuenta, el género Flavivirus solamente es de fiebre amarilla y de dengue. Pero si hablamos de chikungunya, eso es otro tipo de género, ¿ya? Es el alfavirus. De hecho, todos son de ARN en sentido positivo y todos son transportados, digámoslo así, por el vector Aedes aegypti. ¿Ya? Los tres de acá, incluyendo fiebre amarilla. Y esta otra que es para diferenciar el sarampión de otras más, como por ejemplo rubiola, eritema infeccioso, rociola, ¿no? ¿Quién es el que generaba tos? Sarampión. Y es el único que genera tos y coriza, ¿no? Bueno, todos básicamente. Coriza sí puede llegar a tener, por ejemplo, eritema infeccioso. Ahora, otra importancia también, por ejemplo, suele ser el periodo de incubación, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que hay un niño que está empezando a generar la propagación del microorganismo en un colegio, ¿no? No es que lo vayamos a tener al día siguiente a mi niño con el mismo proceso, sino de que voy a tener un periodo de incubación de aproximadamente 7 a 21 días, ¿no? Es que estamos hablando de sarampión. Ahora, la otra infección viene a ser la varicela. ¿A quién no le ha dado varicela? ¿No te ha dado? No.
¿Ya alguien más? Tampoco. Voy a morir. ¿Ya? Y a todos los demás sí nos ha dado. Voy a morir. Nosotros, No porque toca. nos dio lo que viene a ser la varicela, chicos, no es que Sí me nosotros dio. como hayamos Yo me alejé de eliminado la varicela por completo. Debías De hecho, acercarte. se llega a almacenar, No sé si ¿ok? sabía, Se llega a pero no tener quería como que un me reservorio en nuestro cuerpo. Y es por eso de Parece que una papa. cuando somos ancianitos y en ese tipo de periodo llegamos a tener algún tipo de inmunosupresión, como por ejemplo, imagínate que yo soy ancianita y me empieza a dar o empiezo a ser diabética, ¿no? Y tengo, no sé, un proceso de fallecimiento de alguien. Obviamente mi sistema inmunológico va a estar por el suelo y puedo llegar a tener una reaparición de varicela, ¿ya? Pero no es cualquier varicela, en este caso ya se llamará varicela zoster en el adulto, Es la papa. ¿ok? Esta papa chiquita. Entonces, Almendra. la varicela zoster, ¿No es? como acá dice, ¿no? Ya Se no es. menciona de que es una subfamilia de herpes tipo 3, del alfa básicamente, ¿no? Que justamente puede llegar a dañar Y la las papota. células del epitelio, ¿no? Papota. ¿Ok? ¿Y dónde se va a alojar de manera latencia? Al menos la varicela, que es la primaria, ¿verdad? En lo que vienen a ser neuronas. Y después se va a llegar a reactivar si es que llegas a tener un proceso de disminución del sistema inmunológico cuando ya eres mayor. ¿Ok? O sea que todos nosotros que nos ha dado varicela, muy probablemente tengamos varicela zoster, es que en algún momento llegásemos a ser viejitos Parecía y que daba un beso. tener esta En inmunodeficiencia. forma de tres. ¿Ok? Ya. En forma de tres. Ajá, Entonces, sí ¿cómo es la varicela zoster? La varicela era. Sí, zoster era así, va a ser mucho más agresiva que la varicela pero no normal. tenía nariz. Yo hacía mis Es bastante dibujos contagiosa y también se llega a, como ustedes saben al yo inicio, hacía mis ¿no? dibujos de... Cuando uno llega a tener varicela inicialmente, es bastante contagiosa, si es que se acordarán, ¿no? Si es que un niñito tenía en el colegio, a las semanas todo el mundo empezaba a tener varicela, ¿no? Es más, las mamás normalmente tenían esta creencia de que vamos a inmunizar a los niños y a todos en un solo. A todos los metían con la persona que tenía La varicela. guisa ametralladora. Y lamentablemente no empezamos a crear inmunidad de esta manera. ¿No? Pero no es que desaparezca por completo como les menciono, ¿no? Ahí te mencionan de que normalmente se puede llegar a dar una diseminación hacia diferentes órganos, ¿no? Generar una viremia y empezar a tener un exantema, que en este caso pueden ser, por ejemplo, pápulas, vesículas, en lo que viene a ser la piel, ¿no? Ahora, se puede dar el hecho de que se quede de manera latente. De hecho sí, ¿no? Se queda de manera latente en neuronas. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos una disminución en el sistema inmunológico? Simplemente el microorganismo empieza a resurgir como varicela zoster. Y lo importante aquí, o lo más resaltante, es de que ya no nos va a dar en todo el cuerpo como nos dio de niñitos, ¿no? En niñitos nos daba en cualquier lado de nuestro cuerpo, la cara, todo te dejaba más dañado, te dejaba horrible, ¿sí o no? Aquí no tiene no sé pues, una marquita de varicela, yo tengo varias. ¿Qué? ¿Ustedes tienen marquita de varicela? Ninguna. ¿Ninguna? Bueno, yo tengo una acá, una por acá. Yo solo llegaba. Había niñitos que venían y a propósito me sacaban las costras. De verdad, o sea, sí, Tenían esos que eran. así maleados, ¿no? Pero como les menciono, cuando ya es adulto, lo que más se observa en la sintomatología es que normalmente se va a dar en una sola zona, ¿ok? Y que normalmente involucra el brazo, el cuello, la cara, la boca, ¿ya? Entonces, en este caso, pues en ellos pueden llegar a generarse complicaciones si es que pues se puede, no se logra, o bueno, tenemos una inmunodeficiencia bastante amplia, ¿no? Generando meningoencefalitis, mielitis, vasculopatías, ¿no? Úlceras gastrointestinales, pancreatitis y hasta hepatitis. Entonces, ya saben que una infección primaria con lo que viene a ser varicela se suele dar ¿en qué tipo de periodos? ¿En qué periodo? Normalmente se suele dar en el periodo de la niñez, ¿no? Pero en una varicela zoster, ¿en qué situaciones nos va a encontrar? Varicela zoster.
en adultos incluso, pero no todos los adultos, o sea, no nos daría a todos, ¿no? Sino en adultos que están inmunodeprimidos o con algún tipo de disminución o falla del sistema inmunológico, ¿no? ¿Ok? Nunca me ha pasado. Entonces, básicamente lo que observamos también pueden ser, por ejemplo, costras, como si fueran como unas llagas, ¿ok? Normalmente alrededor de la boca, No, la o hipocresía también era en la así. misma piel, o incluso generar sí, este tipo de microlesiones, ¿no? Que suelen llegar a ponerse moradas. Yo quería que el granazo ¿Ok? sea como Y ahí también te el mencionan maldito de esa la plaza. representación de lo que viene a ser la varicela zoster en nuestras vidas. ¿No? Ahí te dice cómo es que se llega a Yo me generar la creaba plantas, infección, me acuerdo. básicamente Decía, por voy a medio crear de una planta que gotitas, se llama ¿no? mandarín. Después de unos días vamos a encontrar una viremia primaria y después de otros días voy a crear un más, árbol o aproximadamente unos que 10 tenga más o menos, sus ramas. vamos a encontrar una Sí, viremia sí. secundaria, ¿no? De los En Sí, este me caso veía todo. encontraremos Sí. incremento de La interferones, historia natural de killer, esta ¿no? Y también danza producción de completa. anticuerpos contra el microorganismo inicial. ¿Ok? Pero esto nuevamente es la parte inicial de la ¿Qué otra varicela. planta había? Una- A mí me gustaba la que aplastaba todo. Entonces, de hecho, hay que tener cuidado con lo que vienen a ser las reactivaciones y como les dije, siempre vamos a tener una latencia del microorganismo en lo que vienen a ser las La neuronas, humoseta ¿no? suprema. Entonces, Que si hay disparaba para todos disminución lados, del ¿se sistema acuerdan? inmunológico, vamos a encontrar algún tipo de ¿Cuál? Era una planta de que se incremento ponía del encima de la microorganismo, humoseta ¿no? normal. Y obviamente una posible reactivación para que se genere una varicela zoster. La que tenía su... por aquí, Sí, por para, acá. sí, para todos los lados. Finalmente, las del sistema nervioso central, o sea, vamos a hablar de rabia, ¿no? Y en este caso, en cuanto a rabia, vamos a, bueno, en el sistema nervioso central hay varias células, ¿no? Tenemos las neuronas, los astrocitos, ¿no? Que normalmente nos ayudan en muchas cosas, incluso en lo que viene a ser la sinapsis y la transferencia de información, ¿verdad? Entonces, en la rabia, el virus normalmente suele llegar a dañar a ese tipo de células, ¿correcto? Y vamos a ver, por ejemplo, de que ¿Cuál es ese? el virus no llega a generar una viremia, por si acaso. O sea, ¿qué quiere decir? Que no llega a ingresar a sangre, sino que básicamente su movilización va a ser muscular, ¿ok? O sea, de células del músculo van a pasar a la parte del sistema nervioso y después va a empezar a llegar incluso hasta lo que viene a ser el cerebro, ¿ya? Entonces, aquí les están mostrando, por ejemplo, qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuáles son las funciones en realidad de las células del sistema nervioso central, ¿no? Tenemos a las neuronas, a las microglías, a los astrocitos y todas las citoquinas que ellos pueden llegar a generar y todas las funciones que también se pueden llegar a dar a Y partir me de daba ellas, ansiedad ¿ok? que no te quedes con Entonces, una pareja. veamos qué es lo que puede llegar a generarse en un llamado de las células de presentadoras de antígeno hacia lo La que viene a ser sandía un era mi linfocito. favorita también, la sandía ¿Ok? congelada. En este caso vamos a encontrar, por ejemplo, de que hay una CPA, Una un CPA. linfocito T, se va a generar una presentación antigénica, ¿verdad? Sí, pero Y en una esta estaba amarga. presentación antigénica Era se más puede grande. empezar a La de liberar derecha, citoquinas creo. de diferentes tipos, ¿no? Estas citoquinas de diferentes más tipos grande. van a llegar a modular, digamos Pero así, la una un activación poco de más distintos grande. tipos de linfocitos T, ya sea TH1, TH2, TH17 o linfocitos T reguladores. Y cualquiera de estos se va a dar dependiendo de qué es lo que se esté encontrando en la zona, ¿sí o no? Entonces, si es que por ejemplo tenemos una diferenciación hacia un TH1, significa de que se ha encontrado qué tipo de microorganismos. ¿Qué tipo de microorganismos se encontrará si es que se activan los TH1? ¿Cuál? Virus, ¿no? Virus o microorganismos de qué tipo. ¿Se acuerdan? Intracelular. ¿Qué? Intracelulares, ¿se acuerdan? Que la semana pasada o semana antepasada también vimos de que había algunos microorganismos que llegaban a invadir células y que se generaba la activación del TH1. El TH2, por otro lado, sobreparamientos, alergias, por ejemplo, ¿no? Y las TH17 que son súper importantes para la eliminación de bacterias extracelulares, ¿no? Obviamente que también vamos a tener respuestas de linfocitos reguladores y que todo ya se está generando una homeostasis nuevamente.
¿Ok? O sea, para atenuar lo que viene a ser la inflamación. Entonces, en lo que viene a ser la rabia, ¿no? El virus, como les menciono, puede llegar a ser transmitido por medio de la saliva de un animal infectado, ¿verdad? Y esta saliva del animal infectado, normalmente, pues con una mordida hacia la persona, se puede llegar a transmitir fácilmente. Ahora, ¿qué síntomas llegan a tener este tipo de animalitos? ¿Alguien sabe? ¿Qué síntomas puede llegar a tener un animal con rabia? Espuma por la boca, es bien agresividad. ¿No? ¿No saben? ¿Nunca han visto o nunca han Y leído? andan temblando. Espuma en la boca, muy bien. No todos, pero sí. Normalmente suelen ser bastante sensibles a la luz incluso, ¿ya? No les gusta lo que viene a ser, también tienen como tipo una fobia al agua. Hidrofobia. Ah, O sí, sea, sí, se empiezan a sí, llegar sí, a cambiar sí, sí. en cuanto a Hidrofobia. comportamiento y bastante radicales. ¿Okay? No van a tomar ¿Por qué la agua, fobia no les al va a agua? gustar estar así con mucha luz. No sé. Entonces están Sí, estresaditos. explicación muy interesante. Que cualquier cosa que alguien haga o movimiento, lo único que van a hacer ellos es tratar de protegerse, lamentablemente. No es que ellos quieran pasarte la rabia, no, es simplemente cuestión de supervivencia, ¿no? Entonces el animalito puede llegar a morder y a generar un ingreso del virus en el músculo, ¿ya? Entonces, esa inoculación viral después se va a transformar en lo que viene a ser una replicación en ese músculo, ¿ok? Y después el virus va a empezar a tratar de transportarse por medio del sistema nervioso central, ¿ok? Hasta lo que viene a ser el cerebro, ¿no? Y cuando llega al cerebro, esto es bastante difícil de tratar, porque la rabia te puede llegar a matar, ¿verdad? Antes, mucho antes de que tuviéramos incluso una Era más vacuna, incógnito. las personas morían por Me leí un poema mordeduras de de perros por hacia gatos. mamá. Entonces, ahorita ya tenemos una vacuna, pero también tenemos vacunas de inmunoglobulina. ¿Saben qué es eso? Porque la vacuna de la rabia era otra cosa, era de un virus inactivado, ¿no? Pero en este caso, inmunoglobulinas para generar lo que viene a ser un tratamiento contra la rabia existirá. Como solamente para emergencias, en caso de que te hayan mordido, digamos, cerca a una zona donde haya mucho paso de sangre, tenían que ponerte las inmunoglobulinas para que tu cuerpo sepa cómo actuar ante Es que era madera todavía. el virus. Exacto, muy bien. Pero su ojo está Ahora, medio raro. importante lo que dice ahí, ¿no? O sea, normalmente los perritos suelen llegar a morderte en la parte de las piernas, ¿no? Porque pues el tamaño, No está a mamado, mí ya. sería como que acá, ¿no? Pero en su gran mayoría suelen ser en las piernas, ¿ok? Y lamentablemente hay otros perritos que pueden llegar incluso a morderte cerca a lo que viene a ser el cerebro. Ay, no. Entonces, ¿qué pasa? Que si es que, como yo les dije hace rato, si es que ya llega al cerebro, entonces vamos a ver de que empieza a haber una disfunción de la parte motora del sistema nervioso central. Entonces eso es lo que no se quiere. Para evitarlo de manera más rápida, se suele llegar a incorporar lo que viene a ser inmunoglobulinas. ¿Saben para qué son las inmunoglobulinas, verdad? Ya saben para el día de hoy cuál es la función de una inmunoglobulina. ¿Cuál es la función de una inmunoglobulina? Aparte de ozonizar.